como bien dice nuestro título, hoy vamos en el capítulo 2 de soteriología. Soteriología es nada más y nada menos que el estudio de la salvación. Es una palabra rara, una palabra difícil, forma parte de la teología sistemática. ¿Qué hace la teología sistemática? Toma todos los versículos que hablan sobre un tema y los compila. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer y entender de manera más agradable, más fácil, las doctrinas que están encerradas en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, la soteriología, que habla del plan de salvación. Tenemos la bibliología, porque la Biblia es la palabra del Señor, qué autoridad tiene. La escatología, que es lo que va a venir el día de mañana, qué espera la iglesia, cómo se van dando los acontecimientos. La armateriología, el estudio del pecado y así sucesivamente. Bueno, nosotros nos estamos abocando a la soteriología. Este es el segundo taller que estamos haciendo y vamos a estudiar el origen del estudio de la salvación desde Agustín de Hipona, hasta Jacobo Arminio, ya en el tiempo de los reformadores. Y arrancamos con este versículo de base. Oh Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué Pablo le está diciendo a los Gálatas que son unos insensatos? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué Pablo le está diciendo a los Gálatas que son unos insensatos? ¿Qué está ocurriendo en la iglesia de Galacia? Para que Pablo le diga prácticamente un insulto. Gálatas tontos, Gálatas ineptos. ¿Por qué le está diciendo esto? Está diciendo porque ellos estaban desviando de la enseñanza cante y volver ahí. Eso. Dición y color, hermanos. Pero eso le llama insensatos a necio. Necia. Exactamente. En los primeros años en los primeros pasos de la iglesia, ya estaban ocurriendo que estaban entrando doctrinas heréticas, doctrinas torcidas que estaban desviando a la iglesia del Señor Jesús de las palabras del Señor. Y si ustedes revisan las epístolas paulinas, casi en su totalidad tiene exhortaciones para que se mantengan en la sana doctrina, que se alejen principalmente de las doctrinas judaicas, que era lo que más arreciaba en aquella época. Ahora, ¿ustedes piensan que si esto acontecía en los primeros años de la iglesia, esto terminó? No, señor. ¿Saben por qué el libro de Hechos de los Apóstoles no se cerró? Porque la iglesia sigue viva, la iglesia sigue contando su historia y sigue exponiéndose a doctrinas heréticas. Y hoy vamos a estudiar cómo estas doctrinas heréticas fueron calando dentro de las iglesias cristianas. Y déjeme decirle algo, si nosotros hoy tenemos mucho del panorama doctrinal, gracias a lo que se escribió en la epístola, es porque se estaba defendiendo a la iglesia de las doctrinas heréticas. Lo mismo aconteció durante la historia de la soteriología. Los principales los principales estudios sobre soteriología, los principales debates que sentaron la historia de qué es lo que la iglesia tiene que creer en cuanto a la salvación, se dieron gracias a que el Señor utilizó a herejes que permitieron sentar el debate. Y gracias a eso hoy nosotros tenemos un modelo con el cual nosotros podemos decir, esto es bíblico, esto es recto, esto está bien. Bueno, hermanos, la pregunta que inició todo este estudio hace varios siglos atrás fue: ¿cómo se salva el ser humano? Una pregunta que generó muchos debates y que ha
permitido un largo recorrido prácticamente desde el siglo I hasta el tiempo de la Reforma, cómo la gracia del Señor y cómo la caída obraban en la salvación. Y vamos a referirnos a 3 momentos claves de la historia. Hay muchos más, pero yo quiero sintetizar en 3 momentos claves, 3 debates claves que fueron los que marcaron lo que hoy nosotros tenemos por doctrina. Lo que hizo Pelagio, no se preocupe porque después lo vamos a ver en profundidad, lo que hizo Erasmo y lo que hizo Arminio. Y antes de ir introduciéndonos, vamos a tener que conocer palabras nuevas. Muchos lo conocerán, pero muchos van a tener que aprender estas palabras nuevas. La palabra nueva es monergismo. Monergismo significa la fuerza de uno. Uno solo hace toda la fuerza. Uno solo es el que trabaja. Uno solo es el que se esfuerza. Del griego mono, que significa solo, y ergon, que significa obra o trabajo. Monergismo, uno solo está haciendo el esfuerzo. Luego tenemos otra palabra que vamos a aprender hoy y necesitamos manejarla porque es parte de la base de todo este estudio. El sinergismo. Dijimos que mono es el estudio, monergismo es el estudio, es la fuerza de una sola persona, ¿verdad? La fuerza de uno solo. El sinergismo es la cooperación de 2 o más fuerzas para lograr un resultado. Ya son 2 los que trabajan en conjunto para lograr un resultado. Monergismo, uno solo; sinergismo, 2 trabajando en conjunto. Y en la clase pasada habíamos visto que se dieron 3 grandes debates por la salvación. El primero, en el año 400 aproximadamente, Agustín de Hipona versus Pelagio. Luego, ya en el tiempo de la Reforma, en el año 1600 aproximadamente, Lutero versus Erasmo, 1500 y algo, tengo entendido. Y luego ya los seguidores de Calvino, los calvinistas, versus los arminianos. Estos son los 3 debates que hoy vamos a estar analizando. Y no se preocupe, parecen muchos nombres raros, pero es importante que hablemos de estas personas, tanto de los detractores como de los defensores. Porque es lo que construye lo que nosotros hoy consideramos como doctrina. Y empezamos nuestra historia con el señor Agustín de Hipona. El anterior, ahí está. En el año 354 nació este señor y murió en el año 430. Es el padre de la iglesia latina. Recuerden, habían 5 iglesias. No es que la iglesia era la iglesia de Roma y era una sola. No habían, para esta época ya había una pentarquía con 4 iglesias en Oriente y una en Occidente, que era la iglesia latina, la iglesia de Occidente. Y Agustín de Hipona fue el padre de la iglesia latina. Nosotros seguimos la iglesia, la línea de la iglesia latina. Nosotros seguimos la iglesia de Occidente. La iglesia de Oriente, ¿saben qué es hoy en día? Las iglesias ortodoxas. Las iglesias que están en Rusia, las iglesias que están en Ucrania. Estas son las iglesias ortodoxas. Ellos siguieron la línea de Oriente. Son 4 iglesias. Y nosotros seguimos la iglesia de Occidente. Agustín de Hipona se convierte luego de una vida mundana, así como ustedes le ven santito, bandido era Agustín de Hipona. Sí, tenía una vida muy desordenada. Antes de venir a Cristo, un joven muy promiscuo, dado a una vida muy licenciosa, muy pecaminosa. Es más, él cuenta ahí escribe un libro que se llama Confesiones, que empieza a escribir en Roma y termina en Hipona, donde ya termina siendo obispo, que antes de venir a Cristo, él oraba a Dios y le decía: Dios, dame castidad, la necesito, pero no ahora. Era parte de su entendimiento. Él sabía que había algo en su corazón que le decía que estaba haciendo mal,
pero no quería desprenderse de eso. El Señor todavía no había tratado con él. El Señor todavía no había tratado con él. Su madre era cristiana y oraba por él, pero su padre no era cristiano. Bueno, él se une a una secta que se llamaba los maniqueístas y empieza a transitar una vida más espiritual buscando eh, las respuestas a ese vacío que tenía en su corazón. Después de transitar unos cuantos años con los maniqueístas eran seguidores de un falso profeta llamado Mani, por eso se le llamaba los maniqueístas. Después de un tiempo de transitar con esta gente, se da cuenta de que ahí no está la respuesta. Ahí no está la respuesta. Se siente decepcionado, sale de los maniqueístas y empieza a estudiar la filosofía de Platón. Se hace platonista. Se hace platonista. Como filósofo, él se hace una gran trayectoria, es muy reconocido como filósofo en aquella época, pero luego, como todo lo que no es del Señor, se da cuenta de que tampoco había respuesta a lo que él buscaba en las doctrinas de Platón. Es ahí cuando la gracia irresistible del Señor lo atrae, se convierte al cristianismo, reconoce sus pecados, ingresa a la vida eclesiástica, se hace monje y enseguida toma mucho protagonismo por su capacidad y su vocación de estudio. Era una persona muy dedicada, fue un escritor muy prolífico y un gran filósofo cristiano. Y fue este señor el que se hizo la pregunta que hoy estábamos mirando al comienzo. ¿Cómo se salva el ser humano? Y fue el primer líder religioso que esquematiza la forma en que el hombre se salva, hace un esquema. Y fruto de ese esquema, él declara que el ser humano está completamente caído por el pecado original. El hombre está totalmente caído por el pecado original. La gracia de Dios es necesaria y es irresistible. Y defiende el monergismo. ¿Qué era el monergismo? La fuerza de uno. Solamente uno es el que obra. ¿Y quién es el que obra? Según Agustín de Hipona, solo Dios obra en la salvación del hombre. Si encuentra alguna similitud con lo que nosotros profesamos hoy, es porque nosotros partimos de ahí. En el año 300 y pico, 400 y pico, nosotros partimos de esto. Estas son nuestras bases. Bueno, Agustín estaba muy contento, esquematizó el plan de salvación, todos estaban contentos. Agustín era un maestro muy respetado, un filósofo muy respetado, un escritor muy respetado, y aparece en escena nuestro contrario, Pelagio. James Pelagio. ¿Quién era James Pelagio? James Pelagio era un sacerdote británico contemporáneo de Agustín, era de la misma época que Agustín, no era muy atractivo por lo que pueden verlo en la foto, y él reaccionó contra la pasividad moral cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que él encuentra los textos de Agustín y se pregunta, ¿y dónde participa el hombre acá? O sea, todo hace Dios y yo porque yo tengo que participar en algo. No puede ser que yo no participe en algo. Cuál fue el texto que encontró Pelagio que le incomodó a Agustín de Hipona? Esto de su libro Confesiones, que el libro que estamos hablando, su libro autobiográfico, que decía, manda lo que quieras, pero da lo que mandas. Manda lo que quieras, pero da lo que mandas. Esto escribía Agustín de Hipona. Pelagio se encuentra con este texto y ve que Agustín está reconociendo que el ser humano por sí solo, sin la gracia del Señor, no va a buscar a Dios. El hombre está totalmente depravado. No puede obedecer sus mandamientos si es que el Señor no interviene en su vida. Y esto le molesta a Pelagio. Esto le molesta a Pelagio. Porque si se dan cuenta, Agustín está haciendo dos declaraciones muy poderosas.
Por un lado, él está reconociendo la total soberanía de Dios, pero por el otro lado, la depravación total del hombre. El hombre, después del pecado original, está completamente depravado. Eso es lo que dice Agustín de Hipona. Y hay un reconocimiento ahí. Hay un reconocimiento ahí. Que entre la depravación total del hombre y la soberanía del Señor está la gracia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Está la gracia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pelagio elabora una doctrina diferente, manipula unos cuantos versículos, los altera, los saca de contexto y establece la doctrina pelagiana. ¿Qué dice la doctrina pelagiana? Primero, Pelagio niega el pecado original. Hermanos, el pecado original no es el momento en el cual Adán y Eva comen la fruta prohibida, la manzana. No. El pecado original es el pecado que Adán transfiere a las siguientes generaciones. Eso es el pecado original. ¿Y qué dice Pelagio? Pelagio dice, no, Adán pecó y ahí se terminó todo. El pecado de Adán muere con Adán. El hombre que nace después tiene libre albedrío. ¿Escuchó alguna vez esa palabra? Libre albedrío. Tiene el libre albedrío total encima. Pelagio básicamente lo que está diciendo, el hombre nace perfecto, sano, brillante, puro. La gracia le puede ayudar, pero no es necesaria, dice Pelagio. Esto se llama, siguiente, monergismo humanista. Monergismo, la fuerza de uno, humanista porque la fuerza es del ser humano, no de Dios. ¿Qué dice Pelagio? El hombre, anterior. No, en el siguiente, ahí está. El hombre puede elegir ser salvo o no, porque el hombre está sano. Según Pelagio, el hombre está sano. Y es el hombre el que elige si quiere servir a Dios o no. Es el hombre el que elige si quiere ser salvo o no. Es el hombre el que elige si quiere buscar o no. Ahora es el siguiente. Él establece esta frase, posse non peccare. El poder de no pecar. Puede no pecar. Esta es la doctrina de Pelagio, siglo 300. Según Pelagio, cuando el hombre tiene ese poder, desde siempre, dice. Desde siempre el hombre nace perfecto, el hombre puede elegir en cualquier momento de su vida no pecar y no peca más. Y en cualquier momento de su vida puede elegir a su Señor como su Salvador y ser salvo. Punto. Así de sencillo. Obviamente, él tiene que sostener otra doctrina que se llama la presencia de Dios de la predestinación. Lógico, hay versículos que están hablando de que Dios predestina. Y ahora, ¿cómo hacemos encajar esto con mi doctrina? Dice Pelagio. Bueno, atendé lo que él establece. Dios sabe de antemano quién le va a elegir y por eso le predestina. En el año 2450, mi tataranieto le va a elegir al Señor porque Él es bueno. Dios lo sabe porque Dios no está sujeto a tiempo. Entonces, como Dios sabe que en el año 4250 alguien me va a elegir, Dios lo predestina. Y la torcidita estaba en la iglesia. Bueno, él dice, esto tiene que decirlo porque si el pecado original, hermanos, no afectó al ser humano, como dice Pelagio, entonces el hombre nace sin pecado. El hombre nace limpio. Y el hombre puede elegir a su Dios cuando él quiere. ¿Saben qué dice Pelagio? El niño nace limpio, puro, sin pecado. Y la palabra de Dios nos dice que desde el vientre de nuestra madre, nosotros ya fuimos concebidos en pecado. Amén. Siguiente. Fíjense que hay una diferencia acá. Monergismo, la fuerza de uno. Ambos dicen que la fuerza viene de uno.
Pero Pelagio es un monergismo humanista. La fuerza viene del hombre. Y Agustín de Hipona dice, la fuerza es de Dios. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del año 300 y algo y ya surge este debate y esta controversia. Esto se llama la controversia pelagiana, en nombre de este maravilloso hereje, al quien tenemos que darle gracias que el Señor lo utilizó, porque gracias a ellos tenemos el establecimiento de esta doctrina. Sí. Entonces significa que Dios el libre albedrío y el ser humano tiene la capacidad de elegir. Sí, totalmente. Él dice que el hombre no fue afectado por el pecado original, que el pecado original no contaminó a la descendencia. Sí. Por sí mismo, sin la intervención de Dios. Sí. Puede llegar a ayudar, dijo, pero no es para nada necesario. Toda la voluntad para elegir su salvación la reposa en el hombre. En el hombre, totalmente en el hombre. Prácticamente lo opuesto total a lo que estableció Agustín de Hipona. Sí. Y ese y ya la vida, o sea que se la tira de la luz del hombre, o de repente si era un hombre que decidía gustar ese poder que él dice que tiene, de repente decidir nunca va a pecar, o sea, no va a pecar ninguna vez. Sí, supuestamente él sí. Ahora, lo simpático es que si vos le preguntabas a Pelagio, ¿vos pecaste alguna vez? Y te va a decir sí. ¿Y por qué hiciste? Y porque quise, te va a decir. Imagínate, yo creo que Jesús nunca, o sea, Pelagio nunca leyó eh, el pasaje de Juan donde le dice Jesús a los fariseos que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. O Romanos, que nadie ha buscado a Dios ni a uno y todos somos malos. No sé, realmente no puedo entender cómo intentó conciliar los versículos bíblicos para establecer que toda la gracia salvadora reposaba en el hombre. Una locura es. Bueno, ¿qué aconteció? La doctrina de Pelagio fue declarada herética en el concilio de Cartago en el año 418. Entonces uno puede decir, bueno, si fue declarada herética, entonces ¿para qué le estudiamos a Pelagio? Empezó un episodio, terminó. Perdimos nuestro tiempo durante 40 minutos. No, señores, porque el señor Pelagio consiguió seguidores. Y estos seguidores continuaron expandiendo la doctrina de Pelagio, pero dijeron, si fue declarado herética, nos complicamos. Entonces, ¿qué hacen? Modifican un par de puntitos por acá, por allá, y establecen una nueva doctrina. Esto se extendió, fíjense, Pelagio, estamos hablando del año 300, 400, ¿verdad? Para el siglo XVI, más de, ¿cuánto? 1300 años, aproximadamente 1200, 1300 años, el semipelagianismo, así se dominó la doctrina adulterada de Pelagio, ya predomina dentro de la iglesia. Y hay un spoiler, porque la evaluación histórica del Concilio de Orange lo rechaza y reafirma que la gracia procede de toda buena obra. Pero esto no termina acá, vamos al siguiente. ¿Qué decía el semipelagianismo? ¿Qué cambió el semipelagianismo? Que la caída de Adán sí afectó. ¿Se acuerdan que Pelagio dijo que no afectó? Bueno, ellos dijeron sí afectó. Si con esto podemos conciliar de que nuestra doctrina no sea tan herética, entonces ahora sí afectó al hombre. Pero la iniciativa en la salvación todavía la tomaba el hombre. Todavía la toma el hombre. El hombre todavía sigue decidiendo si elegir a Dios. Lo afectó, pero no lo afectó de tal manera a que él no pueda tomar la decisión de seguir a Dios. Si Dios me manda a hacer algo, decían los semipelagianos, es porque yo lo puedo hacer. Sería un Dios demasiado injusto que ponga en su palabra que yo haga tal cosa y que yo no lo pueda hacer. ¿Se entienden? Estos sostenían los semipelagianos. Obviamente, nosotros entendemos de que Dios pone en su palabra
las cosas que Él manda y que no la podemos hacer, para que nosotros humillados entendamos que necesitamos la dependencia de un Salvador que sí puede cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. La- 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 las leyes puestas en el santo consejo del Señor no está para demostrar que nosotros podemos cumplir, está para demostrar que nosotros no podemos cumplirlas, para que no haya jactancia en nosotros, para que nosotros no podamos decir, sí, yo puedo hacerlo y lo hacemos. Nadie puede, nadie puede, por eso necesitamos de un Salvador. Siguiente. Bueno, el semipelagianismo para el tiempo de los reformadores en el siglo XVI, fíjense, estamos en el año 300, hace un rato, ya pasamos el siglo XVI, y la Iglesia Católica Apostólica Romana era totalmente semipelagiana para esa época. No era parcial, totalmente semipelagiana. La doctrina verticalista de la Iglesia Apostólica Católica Apostólica Romana era semipelagiana. ¿Se dan cuenta cómo es importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos? Siguiente. Ahí aparece nuestro amigo Martín Lutero. Martín Lutero es de los buenos, es nuestro equipo, así como Agustín de Hipona. Nace en el año 1483 hasta el 1546. Monje agustino alemán. Monje agustino. ¿Le suena la palabra agustino? Agustín de Hipona. Agustino. Él fue formado en un monasterio agustino que seguía las doctrinas de Agustín de Hipona, o por lo menos tenía los manuscritos de Agustín de Hipona, porque realmente tampoco todos lo seguían. Pero se encuentra con los textos de Agustín de Hipona. Él se convierte en doctor en teología dentro del monasterio y profesor de la Universidad de Wittenberg. Y les explico esto por qué. Y atiendan bien. Todos estos nombres que estamos poniendo son gente muy preparada, muy instruida. No es que son indoctos, no es que Pelagio no sabía absolutamente nada y se le ocurrió. No, era gente preparada. Martín Lutero también y todos sus detractores también. Gente muy preparada en cuanto a la doctrina. Lutero no era simplemente un monje, un país, como le queremos decir. No, era un doctor, era profesor en la Universidad de Wittenberg. Y era profesor de las Sagradas Escrituras en la universidad. Ese era el nivel de preparación. Él se encuentra con los textos de Agustín de Hipona y él dice, estamos mal. Lo que estamos haciendo no va conforme a la palabra del Señor, y se da inicio a la reforma. Las 95 tesis, la puerta de la iglesia, y se da todo este movimiento, más otras cuantas cuestiones heréticas que estaba practicando la iglesia. Entonces empieza todo este movimiento de la reforma. Pero nuestro amigo Martín Lutero tiene que tener su enemigo. Así como Agustín de Hipona tenía a Pelagio, nuestro amigo Martín Lutero le tenía a Erasmo de Rotterdam, del 1466 a 1536. Fíjense en la fecha. 1466 nace Erasmo de Rotterdam. Andate atrás. 1483 nace Lutero. Para cuando Lutero empieza la reforma, Rotterdam ya era todo un señor y todo un doctor. Rotterdam era mucho mayor que Lutero y era una persona muy preparada, muy respetada. Es más, hay traducciones del Nuevo Testamento que se le deben a Erasmo de Rotterdam, textos que toma Lutero y utiliza para hacer su traducción a su lengua vernácula. Así de preparado era este hombre. O sea, no porque se equivocaron en ciertas doctrinas, no quería decir que no hicieron cosas importantes dentro de la iglesia. Este hombre era crítico de la iglesia católica porque sabía los abusos, sabían los errores, sabían las herejías que estaban haciendo dentro de la iglesia católica, pero él no se quería separar de la iglesia católica. Él se sentía identificado con las enseñanzas de Lutero, pero no quería contradecir esa tradición semipelagiana. Es como cuando famoso de, no, mi mamá es católica, yo soy católica y no me da cosa. Bueno, a él le daba cosa abandonar su doctrina semipelagiana.
Él no quería abandonar su doctrina. No se identificaba con la Reforma, pero tampoco se identificaba con la Iglesia Católica. Y como era una persona muy respetada, así con su cara de simpaticón que tiene, le empiezan a presionar y le dicen: Erasmo, decidite, viejo, ¿qué vas a hacer? Porque coqueteas con los reformadores, pero no te identificas como los reformadores, pero tampoco te identificas como católico. ¿Qué vas a hacer? Y le presionaron tanto, que bajo presión él agarra y va en contra de Lutero. Y escribe un libro, que no lo pongo acá para sintetizar, escribe un libro donde él defiende el semipelagianismo. En contramedida, Lutero escribe un tratado donde defiende la tesis de la depravación total. Y ahí empieza. Es más que nada una lucha mediática. Sería como esas luchas que se dan en las redes sociales. Bueno, en la época de los tratados y de los manuscritos y los libros. Siguiente. Bueno, estamos en la segunda controversia, Lutero versus Erasmo de Rotterdam. La primera fue Hifona con Pelagio y ahora nos encontramos acá. Lutero versus Erasmo de Rotterdam. Iglesia ya de la Reforma. Esto se llamó la controversia semipelagiana. Está en el siguiente. Erasmo, atiendan lo que sostenía. Erasmo sostenía que Dios sí intervenía en la salvación del hombre, pero que la iniciativa la tomaba el hombre. El hombre da el primer paso y Dios responde en su gracia. ¿Se dan cuenta de que hay un cambio? ¿Se dan cuenta que hay un cambio? Porque la iniciativa la toma el hombre da el primer paso, pero Dios responde con su gracia. Siguiente. Esto se llama sinergismo. ¿Se acuerdan? Monergismo, la fuerza de uno. Ahora estamos en el sinergismo. Ahora son dos los que actúan. El hombre da el primer paso y Dios le ayuda. Dos trabajando en función de la salvación. ¿Qué decía Martín Lutero? Martín Lutero, ¿se acuerdan del pose no pecare de Pelagio, que el hombre puede no pecar? Bueno, Lutero agarra y dice: no posen no pecare. No puede no pecar. El hombre no puede pecar. Nunca puede dejar de pecar. Y establece que el hombre fue totalmente afectado por la caída. ¿Se acuerdan del semipelagianismo? Fue afectado en parte, decían los semipelagianos. Lutero dice: no, fue completamente afectado por la caída. El hombre está totalmente depravado. El hombre no escoge a Dios y Dios escoge al hombre. Dios escoge al hombre. Y en su tratado, La esclavitud de la voluntad, que fue el texto con el que refutó a Rotterdam, él dice que el hombre es libre de hacer lo que quiere. Pero ¿saben qué? Lo único que quiere es hacer el mal. Y esa es nuestra naturaleza. El hombre es libre de hacer lo que quiere, pero solo quiere hacer el mal porque su naturaleza está esclavizada al pecado. Su naturaleza está esclavizada al pecado. Entonces el hombre, por más que quiera, siempre va a pecar. Siempre va a pecar. ¿Por qué? Porque hay una depravación total. El pecado original, el pecado de Adán, pasó de generación en generación, contaminando a todos los hombres hasta hoy en día y hasta que Cristo venga. Contemporáneo de Martín Lutero, recuerden, Martín Lutero estaba en Alemania, ¿verdad? En Ginebra aparece John Calvin o Juan Calvino, contemporáneo de Lutero, pero en Ginebra. Fue un gran escritor apologeta, muy respetado, seguidor de la doctrina agustiniana, seguidor de Agustín de Hipona. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa controversia semipelagiana todavía no se cerró. Sigue vigente. Sigue vigente. Bueno, estos Erasmo de Rotterdam muere Lutero y muere Calvino. Muere Calvino. Y aparece en escena nuestro siguiente personaje, Jacobo Arminio. Jacobo Arminio es de los malos. Él no es nuestro equipo. Los otros sí eran nuestro equipo. Esto no es nuestro equipo.
Atiendan, Jacobo Arminio no era cualquier inepto, cualquier inducto. Murió, cuando murió Juan Calvino, Arminio tenía 4 años. Vieron que hay una teoría que a veces pensamos que los arminianos versus los calvinistas se enfrentaron en algún momento y tuvieron grandes debates. No, Calvino y Arminio nunca se conocieron. Cuando murió Calvino, usted tenía 4 años, la criatura estaba tomando leche todavía, ni sabía dónde estaba. Bueno, ¿qué pasó? Jacobo Arminio era un pastor y teólogo reformado neerlandés. Estudió bajo Teodoro de Beza. ¿Quién fue Teodoro de Beza? El sucesor de Calvino. Cuando Calvino murió, Teodoro de Beza continúa con, con las enseñanzas, con la biblioteca, con los estudios de Calvino. Y Arminio se estudia con este hombre. Estudia con este hombre. Y no solo eso, este era un señor reformado. No solo eso, fue profesor de la Universidad de Leiden y fue pastor de la iglesia reformada de Ámsterdam por aproximadamente 15 años. Por aproximadamente 15 años. Toda una eminencia el amigo Arminio. Toda una eminencia, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Aparecen unos monjes y unos obispos que empiezan a cuestionar duramente la doctrina reformada y empiezan a desacreditar. En varias ocasiones empiezan a desacreditar la doctrina reformada. Entonces los directivos de la Universidad de Leiden y de la iglesia de Ámsterdam dicen, tenemos que mandar a alguien para que refute a estos que están cuestionando nuestra doctrina. ¿Y a quién le mandamos? Mandemos a nuestro mejor exponente, Arminio. Y le llaman a Arminio y le dicen, Arminio, anda y desacreditame a estos obispos, estos monjes que están hablando en contra de la doctrina reformada. Y Arminio se va. ¿Qué aconteció? Que Arminio termina siendo seducido por las doctrinas de estos monjes que eran semipelagianos y empieza a investigar y tiene dudas y al final abandona la doctrina reformada y establece una doctrina semipelagiana también. ¿Qué él estableció? Él estableció que el pecado afecta, pero no incapacita totalmente, esto es semipelagiano, que Dios da la gracia previniente, Dios abre los ojos, pero que es el hombre el que acepta o resiste esa gracia. Fíjense todo cómo hay que ser retorcido para poder acomodar. Dios abre los ojos y dice, sí, yo soy pecador. Y vos, que Dios te abrió los ojos, tenés la libertad de elegir si querés pecar o no. Fíjate. Según Arminio, Dios prepara el hombro, pero es el hombre el que responde con un sí o con un no. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver un poquito toda la controversia, porque hasta acá ya aparece una pequeña ensalada. Esta es la diferencia entre las tres doctrinas. ¿Qué decía Pelagio? El hombre es libre de elegir de pecar o no. El hombre está sano, está perfecto. ¿Qué dijo Rotterdam? El hombre da el primer paso y Dios le ayuda. El hombre ya está enfermo, ya hay una pequeña contaminación con el pecado original, pero el hombre todavía puede dar el primer paso y Dios le ayuda. La fuerza está en el hombre. Arminio, ¿qué dijo? Arminio dice, no, la fuerza está en Dios que da el primer paso, pero el hombre le ayuda. Fíjense que Rotterdam y Arminio son sinergistas. Ellos dicen que hay una colaboración entre Dios y el hombre, solamente que Rotterdam dice que el hombre da el primer paso y Arminio dice, no, Dios da el primer paso. ¿Qué decía Agustín de Hipona? Dios elige al hombre y Dios salva al hombre. ¿Entiendes? Sí. ¿Dónde quedan todos los residuos bíblicos de Romano, pues, que entró en el entendimiento y la comprensión del hombre? Bueno. ¿Qué burro del caso del Arminio? ¿Dónde queda eso de que el león ponde el querer y el hacer la cosa? Bueno, cuando vos estudias soteriología académicamente, se hace un estudio justamente de todos los versículos y cómo ellos interpretan. Y lo interpretan de una manera bastante astuta, ¿eh? Si vos no agarrás el completo de la Biblia, vos vas a decir, mira un poco, sí, tiene razón. O sea, Arminio cuando cae, no es que cae por tonto.
No es que cae por tonto. Él no ve el panorama completo de las Santas Escrituras para interpretar lo que estaba aconteciendo. Pero por eso todas estas doctrinas fueron descartadas, porque fíjense que cada una de estas controversias llevaron a un concilio o a un sínodo, donde se debatió esto y se estableció que eran heréticas. Justo a continuación. Tras la muerte de Arminio, Arminio nunca se enteró de todo el despelote que hizo. Arminio nunca se enteró de todo lo que hizo. Pero sus seguidores, porque es increíble cómo las doctrinas heréticas tienen seguidores, tras su muerte, y sus seguidores que se llamaban los remostrantes, porque ellos querían redemostrar las doctrinas de la iglesia, proponen los 5 puntos del arminianismo, que decía, la depravación es parcial, no fue totalmente afectado el hombre por el pecado original, Dios elige a los que va a creer, a los que van a creer, el sacrificio de Cristo es para todos, pero elige a los salvos, la gracia es resistible y un cristiano puede caer de la gracia. La salvación se puede perder. ¿Les suena alguna iglesia católica o pentecostal estas doctrinas? Sí. Se ve exactamente cómo identificar los antiguos se preparaba tanto de sistematizado y de Chicho. Sí. Sí, no, es cierto. ir. Y nosotros hasta hoy nos valemos de su sistematización. Si el tulip es la sistematización de la doctrina del Concilio de Dort, nosotros lo usamos hasta hoy en día. Bueno, pasemos justamente al Concilio de Dort. En respuesta a los seguidores de Calvino, en Dordrecht se llama la ciudad, pero cariñosamente le dicen Dort, conforman el sínodo de Dort. Fíjense, del año 1618 a 1619, un año estuvieron debatiendo. Para establecer que el hombre es totalmente depravado, fue afectado en su totalidad con el pecado original. La elección es incondicional. El hombre no es elegido absolutamente por ninguna obra, ni porque vaya a creer en el día de mañana, ni por la presencia. El Señor elige por su soberanía perfecta, nada más. La expresión es limitada para un grupo de personas que el Señor decide en su soberanía. Que la gracia es irresistible. El hombre no se puede levantar en contra de la ordenanza y el decreto de Dios. Porque si el hombre puede oponerse a lo que Dios decretó, el hombre es más fuerte que Dios. Y el hombre no es más fuerte que Dios. La gracia de Dios es irresistible. Y si Dios llama por su gracia, hagas lo que hagas, el Señor te va a traer arrastrado de rodilla, atado, guachado, en cama, como sea, pero te va a traer a su gracia. Y te va a llevar a sus pies. Y si Él te trae a sus pies, la perseverancia de los santos tiene que ser perfecta. Porque si el Señor tiene ese poder que hace que su gracia sea irresistible, ¿cómo yo voy a perder después mi salvación? ¿Cómo yo después puedo decir, sí creí, te quise mucho Dios hasta ayer, ahora ya quiero volver al mundo? No se puede. Te vas a ir al mundo y el Señor a cintarazo te va a traer de vuelta a sus pies. Y si te fuiste al mundo y no te trajo a cintarazo, es porque quizás nunca fuiste salvo. Nunca fuiste salvo. Sí. Ahí está el paciente. Ujú. Exactamente. Pero Mm, Fíjense, va y viene mientras que está en el mundo pierde su salvación y después vuelve. Pero se dan cuenta de que no hay un solo versículo bíblico que pueda sostener eso. No hay ni un solo versículo bíblico que pueda sostener ese sub y baja, porque todas las escrituras
Todas las escrituras hablan de esa seguridad de salvación. Juan 10, donde Jesús habla de la oveja perdida, dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Mías son, el Padre me las dio. Nadie las puede arrebatar. Y lo repite y lo repite. ¿Por qué? Porque la salvación es perfecta en el Señor. Entonces es imposible de que venga hoy el diablo, me haga caer con un pecado y yo después me vaya al mundo y después... No, no existe. No existe. Sí. Y se decime bota eso de acuerdo vale ta. Yo creo que a ver, Sí. Y se siente mm, y por pero eso quizás pasa más por inmadurez cristiana, ¿entendés? No sentirse salvo. Las escrituras son muy claras, Juan. Y si vos decís, ay, no sé si soy salvo, no soy salvo, eh, la- para eso están las escrituras. Para eso justamente está en la escritura. Lo que te da seguridad de salvación es lo que dice su palabra. Y su palabra dice que vos te reconoces pecador, que vos te arrepentís de lo que sos, que vos te aborrecés a vos mismo y que te das cuenta de que no hay manera de que vos puedas agradar a Dios por tu propia fuerza y que necesitas un Salvador. Hermano, vos sos salvo. Si reconoces a Cristo como tu Salvador, vos sos salvo. Vos sos salvo. Bueno, siguiente. Ahí tenemos las dos doctrinas entre arminianismo y calvinismo. Gente, depravación parcial, depravación total. Elección condicional, elección incondicional. Fue una respuesta, el concilio de es una respuesta a la remonstrancia, a los remonstrantes. La expresión es universal para todos, ¿no? La pasión es solamente para aquellos que el Señor llama. La gracia la gracia, vos podés decir, yo quiero ser salvo, no quiero ser salvo. Dice, la gracia es irresistible. Si el Señor te llama, no podés decirle que no, no hay caso. Y la posibilidad de perder la salvación, y el sinodor establece la perseverancia de los santos. El sínodo de Dort es el tulip, es lo que nosotros hoy estamos predicando. Desde el año 1618, 1619 hasta hoy, nosotros creemos por las Sagradas Escrituras que esta es la doctrina de los santos. Sí, Sí, yo le arma. sí, Mencionaste el tema de tu hijo, pero a lo mejor uno no sabe qué es. sí. Bueno, ahí voy a practicar mi inglés. El tulip son justamente estos 5 puntos, pero en inglés. En inglés. Gracias, Fran. En inglés. Obviamente esto fue en Holanda. En Holanda hablaban en inglés, en Dordrecht, Es una plaga. Sí. el tulipamo. Y como era Holanda, usaron, ¿cómo se llama las letras principales? Acrósticos. Tulip, total depravación, atienda mi inglés. Incondicional elección, eh, no, en inglés, ¿cómo es? Sí, un condicional elección, después limited expiación, después, dígame en inglés, gente, yo no sé hablar inglés. Eh, Irresistible gracia y la perseverance of the saints. Estábamos también en castellano. Bueno, el tulip nosotros utilizamos hoy como base de nuestra doctrina reformada hasta hoy. Es más, la confesión de fe de 1689, la de Londres, sigue sosteniendo estos mismos puntos. Así como vamos a encontrar en muchas iglesias, hoy en día, muchas iglesias pentecostales y católicas que sostienen la remonstrancia, el arminianismo. El católico que te dice, vos tenés que venir y seguir al Señor, vos tenés que amar a tu Dios, vos tenés que orar a tu Dios, vos tenés que buscar tu salvación por obras. Vos elegís, vos elegís. Eso es arminianismo. ¿Te entiendes?
Ellos tienen un sincretismo entre arminianismo y semipelagianismo espectacular. Pero esto es lo que ellos creen. Es más, bien hablaba el hermano Villa, hay iglesias pentecostales que te dicen, si vos pecás es porque perdés tu salvación y vos estás caído de la gracia. ¿Y por qué es importante todo esto, gente? Y con esto ya cierro. Porque si nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo, de lo que dicen las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a interpretar erradamente también a nuestro Dios. Fíjense, si nosotros tenemos la imagen de un Dios que solamente me ama y que me quiere así como soy y que no le incomoda mi pecado, ¿yo cómo me voy a acercar a Dios? ¿Entiendes? Con pretensiones. Si yo tengo una imagen de Dios o una doctrina de que yo a Dios le puedo ir y reclamar lo que yo me merezco, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Con soberbia. Señor, dame lo que me pertenece, porque es mi herencia. Soy tu hijo y vos me amás y me debes dar. Pero si yo interpreto correctamente las palabras del Señor, y si yo interpreto correctamente lo que dicen las Sagradas Escrituras, yo me reconozco como un pecador perverso y malvado, que el Señor en su misericordia me eligió, que Él me atrajo con su gracia irresistible, de que me hizo parte de un grupo muy privilegiado solamente por su soberanía y que yo tengo promesas hasta el último día. ¿Cómo me voy a acercar? Humillado, agradecido, glorificando a Dios. Porque yo interpreto de que yo no me merecía nada de eso, porque el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios de la Biblia, es un Dios justo, santo, perfecto, y yo no soy así. Al contrario. ¿Entienden? Por eso es importante esto. Si yo tengo participación en mi salvación, yo tengo mérito, señores. Si yo no fui afectado por el pecado original, yo no soy pecador. Yo puedo elegir a Dios cuando yo quiera. Imagínense la posición de soberbia en la que me coloca eso. Yo puedo. Y no, hermano, no podemos. No podemos. Por eso es importante esto. Hoy conocimos de dónde viene, hermano, 16 siglos prácticamente. Y desde el siglo XVI, esto prácticamente, desde que se establecieron estos documentos, prácticamente esto queda inalterable hasta los días de hoy. Y hay quienes creen las doctrinas arminianas y hay quienes creen las doctrinas reformadas.